4 días de suspensión y una investigación tan superficial y burocrática que avergonzaría hasta la más corrupta de las empresas. Por la niña indigente, ninguna pregunta. Y por haber desoído una orden directa del capataz, un sumario interno que, si de allí en más no volvía a ocasionar ningún problema, también terminaría quedando en el olvido. Ese fue todo el castigo que Juan recibió por el incidente devenido de la muerte de esos 3. Después, una nueva cuadrilla, e inmediatamente uno de ellos acercándose para consultarle cómo organizarían el tema del sexo con las indigentes, a lo cual Juan respondió: simple, al que toca una chica, le vuelo las pelotas con termite. Termite era el explosivo utilizado en la demolición. Lo bueno de esto es que ustedes podrán comer toda su comida, porque la vianda para la indigente la cedo yo, a cambio de nada. Y si bien la propuesta de Juan no fue tomada con mucho agrado, siendo que los otros 3 tenían menos antigüedad y que algunos sospechaban que la muerte de su anterior cuadrilla no había sido accidental, decidieron aceptarlo. Por su parte, la chilena, aun habiendo sido muy reticente con respecto a Zoe en un principio, lentamente también fue aceptándola, y aunque continuaba siendo una mujer dura y reacia a demostrar afecto, la niña había conseguido despertar cierto instinto maternal latente en ella. Asimismo, Zoe, a pesar de continuar teniendo fuertes pesadillas, no sólo por la experiencia de cambiar sexo por comida, sino también por la ausencia de su madre, a quien extrañaba muchísimo, y por el sinnúmero de experiencias que habría tenido que afrontar para poder sobrevivir durante un año, completamente sola, en una comunidad indigente en la cual, según los dichos de todas con las que hablaba, reinaba el sálvese quien pueda y no había propensión hacia la piedad o la camaradería. También parecía evolucionar favorablemente. Algo que jamás hubiera sospechado Juan, y que descubrió hablando con la niña, fue que muchos de esos indigentes de la ciudad vieja eran familias de los barrios más pobres, que habían sido abandonados por el Estado al no resignárseles nueva vivienda cuando el agua llegó hasta ellos. Es decir, que muchos de ellos llegaron a esa condición no por estar fuera del sistema, sino porque el sistema aprovechó una catástrofe natural para deshacerse de elementos que le eran sumamente incómodos y que no reportaban ningún beneficio. Otra cosa que le dijo Zoe era que casi siempre la prefectura, al desalojar edificios para que las cuadrillas trabajen, empujaban a los indigentes a refugiarse en otros que ya estaban minados, y al ser demolidos, todos sus moradores eran asesinados. Al parecer, el número de marginados en la ciudad vieja no era de cientos, sino de miles, tal vez un par de cientos de miles, y la estrategia del Estado para con ellos parecía el exterminio silencioso y sistemático, algo a lo cual la opinión pública permanecía completamente ajena, pues las noticias que rara vez mencionaban los medios sobre los trabajadores en la ciudad vieja se circunscribían exclusivamente a alguna franja de playa que podría ser habilitada en breve, o a lo avanzado de los trabajos de relleno en la zona de la aeroisla, o en la última gran idea marketinera de los publicistas del Estado, que consistía en convertir al viejo obelisco, franqueado por las aguas, en un faro, sumando un nuevo atractivo turístico a la futura Buenos Aires. Una vez, un viejo loco que conocí, antes que todo este quilombo se transformara en el terrible despelote que es hoy, me dijo, hablando del consumo y todo eso, que la sociedad tenía la capacidad asombrosa de transformarlo todo en un bien de consumo. Decía Juana la colombiana, sentados frente al televisor de la cocina. Y él me hablaba de distintos movimientos, como el hippie, el punk, y todo eso que vos no tenés ni puta idea, pero que fueron movimientos sociales que vinieron a romper con la sociedad. Y sin embargo la sociedad, como si fuera una mente superior que todo lo abarca, terminó absorbiéndolos, convirtiéndolos en moda y, por ende, en bien de consumo.
La colombiana, al igual que todas las chicas de allí, escuchaban cada vez más atentamente sus palabras, a pesar de las reprimendas de la chilena en tal sentido. Pero aún así, muchas veces les costaba seguirlo en sus argumentaciones. ¿Y? Solo pudo preguntar ante su silencio, sin poder entender su punto. Nada, pensaba en eso, respondió el pensativo. Pero por algo lo estabas pensando. Preguntó ansiosa de saber. No, es que vi esa publicidad de zapatillas donde el nene se escapa de los sellos porque puede correr más rápido y me colgué. ¿En qué te has colgado? Juan la miró con una seriedad poco común, como si estuviera a punto de revelarle el misterio más insondable de la humanidad. Si uno quisiera crear un grupo sedicioso, finalmente dijo, ¿cómo tendría que hacerlo para que este grupo no terminara absorbido por la sociedad de modo tal que acabara siendo funcional al establishment? La colombiana lo miró como si le estuviera hablando en chino. ¿Qué? ¿Quieres formar un grupo sedicioso? Solo pudo concluir, tal vez con algo de temor. No, 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 se apresuró en aclarar. Estoy haciendo un desarrollo mental. Estoy tratando de entender la idea. Ah, bueno, pero si no la entiendes tú, que eres el de la idea, menos la voy a entender yo. Comentó casi en broma. Es que te lo comento porque hablando con otro es más fácil pensarlo. Y volvió a ensimismarse, para luego ejemplificar. Mira, los sellos son un mal terrible para la humanidad. Es decir, matan chicos. ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Qué clase de persona puede matar a un chico y seguir viviendo como si nada? Sin embargo, los sellos son utilizados para algo tan banal como vender zapatillas. ¿Me entendés? Ah, creo que voy entendiendo. Respondió agudizando su ingenio. La sociedad tiene el poder de transformar hasta aquello que viene a combatirla a su favor. Los sellos que vinieron a aniquilar a la humanidad fueron y son utilizados por los estados nacionales en su beneficio. Los cazadores también en su momento. Todas las manifestaciones que surgieron espontáneamente, para mal o para bien, pero que surgieron espontáneamente para cambiar el curso de las cosas, terminaron cooptados por la sociedad. Los rockers mismos que vinieron a supuestamente abrirle los ojos a la humanidad sobre estos manejos del Estado fueron absolutamente funcionales a todo lo que pasó después. Como si ya de antemano hubiera habido una gran mente siniestra escondida en las sombras que está anticipándose a todo. La colombiana lo escuchaba con profunda atención, pues ya había entendido de qué le hablaba. Entonces, ¿cómo combatir esto? ¿Cómo generar una fuerza verdaderamente revolucionaria que no termine siendo funcional al sistema? ¿Me preguntas a mí? Respondió simpáticamente después de una pausa, ¿Y si no lo sabes tú, que eres nuestro líder? y rió ante la broma. Dale, boluda, te estoy hablando en serio, solo pudo decir entre risas. Sin embargo, en una parte de él, estas últimas palabras fueron sumamente serias y no le causaron ninguna gracia. Algo insospechado de la nueva situación de Juan, a partir de la aparición de Zoe en su vida, fue una extraña e incipiente necesidad de certidumbre a futuro. Mientras su devenir estaba circunscripto a su persona, la comprensión de un mundo hecho mierda y una sociedad que terminaría absolutamente sojuzgada, si bien le generaba esa terrible sensación de impotencia que tantas veces le robaba el sueño, era tan inevitable que lo sentía como un destino infranqueable. Algo que, debido a su edad y su vida vivida, ya no le pertenecía, ya no lo tocaría. Pero ahora, al sentir cierta responsabilidad sobre el porvenir, al menos inmediato, de la niña, se veía forzado a una contemplación un poco más optimista y comprometida. Sentía, quizá por algún tipo de instinto paternal desconocido hasta aquí, casi una especie de obligación hacia la niña y su proyección a futuro.
aquello que siempre se resistió a aceptar sobre los dichos del abuelo, cuando aseguraba que, de sobrevivir el planeta, el hombre terminará convertido en un autómata de las clases dominantes, sin voluntad propia y factible de ser desconectado cuando no se ciña a los mandatos estatales. Encontraba ahora en Zoe y su proyección a futuro un incentivo para la acción. Y a su incipiente rebelión, filosófica, pero rebelión al fin, ante este hecho, se sumaba ahora la motivación extra de este sentir de responsabilidad sobre el porvenir de la niña, a quien, si no, sólo la habría salvado hoy, para condenarla a un futuro mucho peor. Es decir, antes su contemplación del porvenir era oscura y despiadada, pero era un hecho irremediable del cual él, tal vez por su edad y su vida hecha, ya no tomaría parte, y si bien esto lo llenaba de frustración, era así más allá de él o de cuanto él pudiera hacer. No estaba de acuerdo en la forma que eran las cosas y le gustaría hacer algo por cambiarlas, pero en sí, sobrevivir era una prioridad mucho más inmediata a cualquier otra. Ahora, con la aparición de Zoe, esa situación había cambiado. Juan sentía, aunque tal vez no de un modo completamente consciente, que había otra prioridad mucho más inmediata a su propia supervivencia, y era la seguridad, no sólo presente, sino también futura, de esa niña. Y para ello no bastaba con permanecer lo más ajeno posible al curso de las cosas para salir bien librado de la realidad actual, sino que debería intentar modificar esa realidad para darle, al menos, una esperanza de futuro libre e independiente a la nena. Algo que, a su modo, también había madurado en la chilena, como se lo hizo saber una noche, cuando le dijo, con pesar, que sus contactos no daban para tanto, que una cosa era fraguar un documento o sobornar a integrantes del CIP, y otra muy distinta era integrar a una nena de 11, 12 o 13 años, por ejemplo, al sistema educativo, que ella, por Nadia, podía conocer a un cadete del Poder Judicial que frecuentaba a sus chicas y con el tiempo llegó a ser juez de la nación, o a un agente putañero de la Policía Federal que llegó a comisario en jefe, o a interrogadores del CIP amantes de las fiestas negras, pero sus influencias terminaban en la abstracción de un papel fraguado y no en la incorporación de una persona real a un sistema tan estricto y controlado como al que estaban sometidos los niños. De este modo, de la única manera que podrían mantener a Zoe a salvo era conservándola por fuera del sistema, lo cual, a largo plazo, era absolutamente inviable. En este punto hubo algo en la chilena que, una vez más, lo desorientó. Ella constantemente solía mostrarse partidaria de las medidas estatales y medianamente conforme con el partido único y toda su caterva de atropellos a las libertades individuales en pos del salvaguardo general. Sus latiguillos como "las paredes escuchan" reflejaban un temor al gobierno, pero, en un punto, sus actitudes no parecían ir en contrario de su forma de ver las cosas. Sin embargo, esta manifestación respecto a la niña la mostraban desconfiada hacia el aparente amparo que el Estado podría brindarle. ¿Por qué mantenerla por fuera del sistema si consideraba que el sistema se preocupaba por su bienestar? Quizá era que ella, al igual que él, estaba intentando sobrevivir a la situación general, en la que no sólo cualquier manifestación de disconformidad podría ser interpretada como traición a la patria, sino que también cualquier persona podría ser informante del Estado, Juan incluido. Y si esto era así, ¿cuántos adeptos al gobierno solo por temor habría en esta ciudad? ¿Y cuántos de ellos estarían dispuestos a rebelarse si se dieran las condiciones necesarias? ¿Por qué no se organizan?, preguntaba Juan a la indigente mientras ésta comía de su vianda. ¿Para qué? Respondió ella escueta, con la convicción absoluta de la falta del sentido. ¿Cómo para qué? Para estar mejor. Podrían distribuir tareas, protegerse. Sería más fácil conseguir comida.
No, nadie quiere juntarse con nadie. Así estamos mejor. Concluyó terminante, casi antes que él terminara de hablar. Pero ¿cómo van a estar mejor? Si nos están matando de a uno. Todos vamos a morir un día. Vos también. Continuó sin moverse de su pragmatismo. Bueno, entonces dame la vianda, increpó Juan extendiendo su mano. ¿Para qué mierda estás comiendo si te vas a morir? ¿Para qué mierda venís a venderte como un pedazo de carne por un plato de comida? La chica lo miró sin respuesta, como si nunca se lo hubiera preguntado. ¿Te das cuenta? Continuó él, bajando el brazo, como si hubiese probado su punto. Hay algo innato en el ser humano que lo impulsa a la supervivencia. Vos haces eso porque crees que así vas a vivir, pero no estás viviendo, solo estás posponiendo un día más tu muerte. La única manera de sobrevivir es luchando, y la única forma de luchar es juntándose con el otro. La chica lo miró con el recelo propio de los desprotegidos. ¿Y por qué no se juntan ustedes allá? Preguntó casi con rencor. Porque estamos igual que ustedes. No nos damos cuenta que posponemos nuestra muerte. Por eso no nos juntamos. Respondió Juan con triste sinceridad. ¿Y querés que nos juntemos nosotros? Continuó, como si ahora hubiese sido ella quien probaba su punto. Y vos me hacés reír. Nos tiran acá, se olvidan que existimos, nos matan como a rata y encima querés que hagamos una revolución para ustedes. No, para ustedes. Si ustedes se rebelan, nosotros también lo haríamos. Volvió a la carga él con nuevos bríos. Vamos a hacer una cosa. Libérense ustedes y después nos liberamos nosotros. ¿Dale? Volvió ella a su pragmatismo, mientras engullía otro bocado. Es que no va a pasar así, respondió desde el mismo realismo. Y claro, porque ustedes son unos viejos bárbaros. Que vayan al muere los aparrastrosos esto. Que si les va bien nosotros los apoyamos, ¿no? No, no, ustedes no tienen nada que perder. Y las revoluciones se dan cuando la gente ya no tiene nada que perder. En la ciudad seca, ellos piensan que aún tienen cosas que perder. Estatus, calidad de vida, seguridad, hijos, llámalo como quieras. Eso los paraliza. No reaccionan, no porque estén conformes con el partido único, sino porque tienen miedo de perder eso que tienen. Están contenidos en esa falsa seguridad. Pero si hubiera una fuerza que se sublevara, una gran masa que se levantara y les mostrara que es posible luchar y ganar, ellos también se rebelarían. Ah, sí. Dijo la chica después de una pausa, ya no tan firme en su postura. Nadie quiere ser el primero en morir. Aunque no lo sepamos, preferimos seguir posponiendo nuestra muerte un día más, como decís vos. Es que morir, nos vamos a morir todos, como decís vos. Pero tal vez solo si somos el primero, le demos un sentido verdaderamente real a nuestra muerte y a nuestra vida. Nuevamente fue asaltado por la puta realidad de estar siendo funcional al partido único y todo su abayazante intento de dominio. No lo había pensado, ni aun cuando lo escuchó de labios de la propia niña, pero ahora, allí, al estar colocando las cargas explosivas en la viga central del cuarto piso de aquel viejo edificio de la calle Bartolomé Mitre al 1900, comprendió que, con ese solo acto, estaba tomando parte en la responsabilidad atroz de todos los indigentes que serían arrastrados a morir entre sus escombros. Una cosa era no saberlo, otra que la prefectura asesinara a los pobres moradores que se resistían al desalojo para que ellos pudieran minar el edificio. Pero otra muy distinta era colocar las cargas que sepultarían en vida a decenas de personas. Sus manos temblaron ante tal contemplación y, luego de la duda que detuvo su acción en el acto, sobrevino el espanto, el sudor frío, la arcada incontenible y el mareo que lo sentó de culo sin poder evitarlo. La excusa ante su compañero, quien se apresuró a socorrerlo, fue la de un mareo repentino, tal vez una baja de presión. Pero eso solo sirvió para evitar que continuara el trabajo que otro concluyó por él, y no para detenerlo. Ya era tarde, y esa sería la última acción de aquel día, en aquel edificio, que mañana sería implotado. Esa noche fue terrible para Juan,
No era solo el insomnio, era la impotencia, era el dolor, era la furia irrefrenable, el deseo de salir a la calle con su 9 milímetros y matar a cuanto puto lacayo de este maldito poder de turno se le cruzara, como estéril compensación por todos aquellos que mañana morirían, en parte, por su culpa, por la maldita termite que colocó en ese edificio, por los cables que conectó a sus detonadores, por la cobardía de la propia supervivencia en desmedro del suicidio mesiánico de intentar hacer algo para cambiar el curso de las cosas. Salió a la vereda y se sentó en el umbral de la puerta. Sabía que el toque de queda prohibía estar en la calle a esa hora, pero le importó un carajo. Y es que tal vez estaba buscando eso, que alguien viniera a decirle algo, que alguien le diera una excusa para cagarse a trompadas y así librarse en parte de la opresión terrible que sentía en su pecho. Miró desafiante a la cámara de la esquina. Su oscuro cono le impedía ver si ella lo estaba mirando también, y por eso permaneció en esa actitud un largo rato, como mandándola a la mismísima mierda, como diciéndole estoy en la calle, y como cagando a puteadas al milico hijo de puta que lo observaba a través del monitor. De pronto sintió una presencia detrás suyo. Era la chilena que, habiendo notado su ausencia, salió en su búsqueda. No dijo nada, solo se quedó allí. El verlo en la puerta fue más que suficiente para notar que no era solo el insomnio aquello que robaba su descanso. Los ojos de Juan repentinamente brillaron por el peso de la emoción, pero como siempre, ganó su convicción de hombre duro y esa emoción no osó convertirse en lágrima y traspasar el umbral de sus pupilas. Mañana van a demoler un edificio lleno de personas inocentes, solo dijo, sin mirarla. Nadie sabía de qué hablaba. Ella lo había comprendido mucho antes que él, quizá, ni bien escuchó aquello de Zoe. Perdóname. Tampoco lo sabía. Dijo en obvia referencia a que fue ella quien le consiguió aquel trabajo. Él se volteó hacia ella y la miró como nunca antes la había mirado. Ella supo que no era un consuelo, una queja o un reproche cuanto vendría, sino algo mucho peor. No puedo seguir así. Ya es suficiente. Prefiero morir en el intento. La chilena se arrodilló a su lado y lo abrazó tierna y fuertemente. Sabía que sus días juntos estaban contados y por más que también intentó evitarlo, las lágrimas ganaron sus ojos. Quería decir algo, pero no podía. Quería hacer una pregunta que iba en contra de su naturaleza más primal. Necesitaba saberlo, y cuanto más lo necesitaba, más se cerraba su garganta y más fuerte era su llanto. Juan lo comprendió de inmediato. Habían logrado conocerse hasta ese punto en el cual las palabras sobraban. Sí, Nadia, respondió con ternura acariciando su cabeza, y tal vez, solo tal vez, le mintió. Yo también, yo también. ¿Así que vos estudiás urbanismo? Preguntó Juan al repartidor del mercado mientras controlaba el pedido y luego que, unos días atrás, una de las chicas le hubiera comentado este hecho. ¿Sí? ¿Por? Respondió sin mayor intención que la de la charla casual. Porque estamos en el mismo gremio, bromeó. Vos tenés que diseñar qué construir en los huecos que yo dejo. Por lo que sé, en los huecos que vos dejás va a construir el río, no nosotros. Continuó la broma. Sí, es cierto. ¿Y cómo se te dio por el urbanismo? No es algo muy común. Es que es una carrera con una enorme salida laboral y no hay tantos que la sigamos. La mayoría se quedan en arquitectura y arquitectos hay un montón. Pero, hablando en serio,
¿Para qué necesitan un urbanista? Yo pensé que el trazado en la extensión de la ciudad ya estaba todo diseñado. Consultó con aparente inocencia, sin dejar de cotejar la mercadería con la lista y la cuenta. Sí, diseñado está, pero ahora hay que trazarlo palmo por palmo. Es decir, lo que ya está es el delineamiento general. Vos agarrás 10 hectáreas y diseñás qué vas a construir ahí. Eso ya está hecho. Ya diseñaron qué van a construir en toda la franja de tierra ganada de la provincia. Pero ahora necesitan los tipos que vayan a lo real, al trazado de desagües, a las redes de gas, agua, todo eso. Ah, ¿eso también lo diseñaron los urbanistas? Preguntó con disimulada intención, comenzando a llegar al punto al cual quería llegar. Está todo relacionado. En realidad eso es trabajo de los ingenieros, pero hay que diseñarlo desde la concepción urbanística y entonces tenés que sentarte y dibujarlo. Yo pensé que lo que había bajo tierra ya no le tocaba al urbanista. Lo que pasa es que de ese trabajo, si hay hecho un 5% es mucho. Y es muchísimo laburo. Si lo dejas en manos de los ingenieros nada más, pasa lo que pasó siempre en esta ciudad de mierda que hace 40 años que está construyendo drenaje sobre drenaje sobre drenaje y canales sobre canales sobre canales. Haces un pozo para construir un edificio y te encontrás con 17 cañerías que no sabes de dónde mierda vienen y a dónde mierda van. Sí, che, ¿tanto así? No exagero. El subsuelo de Buenos Aires, desde que se está inundando, se transformó en un queso gruyère. ¿Y no pueden aprovechar lo que ya está hecho? No, lo que pasa es que se construyó tanto y tan desorganizadamente que no te olvides que cuando empezó esto de las inundaciones la ciudad estaba descentralizada y cada barrio era bastante autónomo. Esa fue una de las razones por las cuales se volvió a centralizar. Porque todos solucionaban su problema juntando el agua y tirándolo al barrio vecino. Cuando reunificaron todo, se encontraron con que había barrios que ni planos de las obras tenían. Es prácticamente imposible saber dónde empiezan o terminan muchos de los túneles. Es más, hay reservorios del tamaño de mini estadios que se construyeron para juntar las aguas y nunca se usaron. Y cuando años después quisieron usarlos, no los pudieron encontrar. Así que, olvídate. Lo mejor es demoler todos los túneles, rellenar el terreno y empezar de cero. Y sí, pensándolo bien. Además me imagino que esos túneles deben estar llenos de agua también, ¿no? No necesariamente. ¿Cómo que no? Escúchame, si se inunda arriba, abajo tiene que haber agua también. No, ¿por qué? Un canal es un caño diseñado para llevar agua sin que se filtre al exterior. Si ese caño nunca se usó y vos lo cerrás por los dos extremos, el agua no tiene por qué entrar. Ah, mira vos. No lo había pensado así. ¿Y cuánto te falta para terminar la carrera? Cambió el tema mientras firmaba el conforme. Porque acá están diciendo que en 10 años tiene que estar todo terminado. El joven sonrió como respuesta. Olvídate. Este laburo va a llevar mínimo, mínimo, 30 años. ¿30 años? Replicó exageradamente. ¿Qué querés decir vos? ¿Que el gobierno nos miente? Preguntó con gracia. No, no seas boludo, yo no dije eso, respondió divertido. A lo mejor ellos saben algo que yo no sé, pero por lo que yo sé del tema, antes de 30 años, ni en pedo lo terminan. Así que tengo tiempo de recibirme tranquilo. De algo estaba seguro Juan, y era que si quería rebelarse contra el Estado Nacional, no era en la pensión de la chilena donde debía hacerlo. Para ello, debería bajar un peldaño más en el devenir de la clandestinidad y trasladarse donde estuviera esa masa revolucionaria latente. El plan para su nueva desaparición era simple, aunque basado en una serie de supuestos que, de no corroborarse en la práctica, lo complicarían sobremanera. Pero,
como todo cuanto viniera después sería de una complejidad mucho más grande, esta contemplación no lo detuvo. Seguro como estaba que los rockers eran una invención del Estado y que no había fuerza subversiva alguna, y acorralado por la convicción irrenunciable de no poder permanecer indiferente a la situación general, debería ser él quien organizara una sublevación real contra el régimen, con todo lo que ello implicaba. El caldo de cultivo para ello solo podría encontrarlo en los indigentes de la ciudad vieja. Ellos eran el único sector de la sociedad que conocía en carne propia el verdadero rol de los estados nacionales en este orden mundial, pues lo sufrían a diario. Ellos estaban desesperados, estaban hambrientos, estaban siendo masacrados a diario y no tenían absolutamente nada que perder. Si bien, como ya sabía, la cohesión social no era su fuerte, estaba absolutamente convencido que él lograría infundirles el brío necesario para sacarlos de su letargo y ponerlos en pie de guerra contra el sistema. Y, aunque sabía que no sería simple, también sabía que bastaría una chispa adecuada para inflamar en sus corazones la rebelión reprimida por tantos abusos. Su plan inicial consistía en desaparecer por el hueco del ascensor del primer edificio que no pudiera ser minado. Estaba seguro que no era casual que no hubiera agua en sus cavidades y suponía que por allí accedería a alguna red subterránea que por alguna razón no había sucumbido a la inundación. Esta razón mantenía viva en él la esperanza casi inconfesable de suponer que, si estas redes estaban siendo utilizadas por alguien, ese alguien bien podría ser el abuelo, Irina o Kevin, y así llegaría finalmente a reunirse con ellos. Igualmente con la absoluta conciencia que no podía aferrarse a ese anhelo, si esos túneles no conducían a ningún sitio, aguardaría el anochecer para salir y, de edificio en edificio, comenzar a ganar adeptos para su causa. Lo primero a considerar fue, sin lugar a dudas, salvaguardar a la niña y por ende a la chilena por la acción sediciosa que estaba pronto a emprender. Así acordó con Nadia que, bajo excusa de saber cómo estaba Zoe, se haría la rutina de llamarla todos los días, rondando las 3 de la tarde, desde un MNC que se conseguiría a tal efecto. No sería un horario fijo, pero sería rondando las 3 de la tarde. Podía ser 2:55, 3:05, 2:05, 3:15, pero jamás 3:10, pues el día que la llamara a las 3:10 en punto, ese sería el día que no regresaría a la pensión. Cuando eso sucediera, ella debía dejar pasar 1 hora y media y buscaría detrás del fondo del cajón de su mesa de noche una identificación que le revelaría su identidad. Después volvería a llamarlo para confrontarlo y terminaría diciéndole que no regresará a la pensión, e inmediatamente llamaría a uno de sus contactos dentro de la fuerza para entregarlo. No lo denunciaría a través del MNC, sino que daría un rodeo, se mostraría nerviosa y consternada y conseguiría hacer ir un móvil hasta la pensión para ganar el mayor tiempo posible. En tanto, él reduciría a sus 3 compañeros y, cuando llegara el gomón a buscarlos, haría bajar a uno de los prefectos bajo excusa de un derrumbe y obreros atrapados. Al hacerlo, también lo reduciría y luego iría por el otro, a quien, debido a la orden estricta de no dejar la embarcación sola por ningún motivo, debería bajar a punta de pistola. Después, simularía escapar con el gomón dejándolo a la deriva y se perdería por el hueco del ascensor. Nadia debía argumentar ante su conocido en la fuerza que lamentaba haberlo puesto sobre aviso de la entrega con su llamado, que fue un instante de debilidad, que no lo pensó en ese momento, que por su relación, que por la consternación y el enojo, que por la niña, y así librarse de cualquier sospecha. Mientras que Juan ya habría desaparecido, dejándola a salvo, tanto a Zoe como a ella. Si todo salía bien y lograba organizar un movimiento serio y seguro, iría por la niña y se la llevaría con él, ya que la chilena le había dicho que ella jamás podría abandonar a sus chicas. Y, si todo salía mal, Nadia se había comprometido a protegerla y cuidarla como a una hija. Y, en este punto, no podía más que confiar en ella.
Es una muñequera hecha con un pedazo de trapo cualquiera, ¿ves? Le mostraba a la indigente después que ésta hubiera comido su vianda. Pasa completamente desapercibida. Y acá, en la parte de adentro, es donde tiene el topecito que sostiene la faca. ¿Ves? Vos podés mover la mano y el brazo de cualquier manera que la faca no sale. Mira, enseñaba mientras explicaba. Pero si doblás la muñeca así, se desengancha y cae en tu mano. La chica seguía todos sus movimientos con suma atención. Yo la tengo suelta porque la sé usar bien. Pero si querés, la podés tener con un cordón hasta el hombro para que cuando se desenganche no se te vaya a caer de la mano. ¿Entendés? Sí, está re piola. Comentó la chica asombrada. Bueno, esta es para vos. Está hecha con un pedazo de fierro y afilado contra la pared. Es algo que ustedes pueden hacer fácilmente acá, Bueno, gracias. dijo ella, aceptando el obsequio. Ahora lo más importante. Este arma es muy básica, por lo cual es fundamental el efecto sorpresa. El atacante no cuenta con que vos estés armada, por lo que va a intentar someterte. Vos nunca tenés que amenazarlo con la faca, porque entonces lo pones sobre aviso y te pega un cachetazo y te la saca y te caga trompada. Vos lo que tenés que hacer es dejarlo venir. En una acción normal, el tipo no va a venir a golpearte directamente porque considera que sos presa fácil. Lo que va a intentar hacer es agarrarte así. Permitime. Y le mostró cómo la sujetaría para inmovilizarla. Es un movimiento típico de la fuerza de seguridad. ¿Ves? No podés salir por ningún lado. Lo que vos tenés que hacer para sorprenderlo también es un movimiento muy simple. Mira, vení a agarrarme vos como te agarré yo. La chica acató la orden con suma atención, extremadamente sorprendida por el hecho que alguien le estuviera enseñando esas cosas. Pero cuando ella fue a tomarlo, él, aprovechando el envión que ella traía, la tomó de un brazo y la esquivó por la izquierda. ¿Ves? Siempre por afuera. Usas la fuerza de él para esquivarlo por afuera. Y acá te queda todo el costado del tipo desprotegido. Ahí es donde tenés que bajar la faca y meterle el puazo en los riñones, completó, dándole un pequeño golpecito en el costado para indicarle cómo hacerlo. ¿Entendiste? Sí, creo que sí. Respondió entusiasmada. Bueno, vamos a hacerlo al revés ahora. Yo te ataco y vos te defendés, dijo poniéndose en posición. Pero soltá la faca a ver si me das un pozo en serio, agregó con simpatía viendo que ella la empuñaba con fuerza. Uy, sí, perdón. Comprendió con una sonrisa. Juan intentó el ataque y ella respondió a la perfección, culminando el rápido movimiento con un débil golpe a la altura del riñón izquierdo de Juan. Muy bien, replicó gratamente sorprendido. Eso sí, pensá que el golpe tiene que ser bien fuerte porque si no la faca no va a entrar. Sí, ya sé, lo que pasa es que no quise golpearte de verdad. Está bien, está bien. Hizo una pausa y luego continuó. Si vos le pegás un puazo así en el riñón, el tipo se va a morir, pero no inmediatamente. Por lo cual, si está armado, tiene tiempo de matarte. Pero mira, al terminar el movimiento nosotros quedamos así. Y la volvió a poner en posición como si él fuera el atacado y ella la atacante. Cuando reciba el puazo, se va a quebrar así. Dobla esta pierna, indicó para que ella realizara el movimiento. No hay manera de que haga otro movimiento porque sigue la inercia del cuerpo. Ahí vos girás así, lo agarrás de la mandíbula y te queda todo el cuello libre. Y la agarró. Un golpe con la púa acá, indicó el lugar con sus dedos, y muere en segundos. No tiene tiempo de reacción. 3 semanas y 4 implosiones después de haber terminado de delinear su plan, aún no había conseguido dar con un puto edificio ND. A veces el destino parece jugarnos este tipo de macabras bromas en las cuales las cosas que se daban casi espontáneamente comienzan a desaparecer cuando empezamos a necesitar de ellas. Si bien cada día que continuaba en su trabajo era un día en el cual la charla con la indigente de turno abonaba el camino hacia la concreción de su plan, cada edificio que llegaba a ser demolido con las cargas que colocaba era también la tumba de muchos a los cuales él, lo quisiera o no, había ayudado a asesinar. Y así comenzó a pensar en un plan alternativo. Había comprendido que,
Todos los edificios no demolibles en los cuales estuvo seguían una línea por Avenida de Mayo hacia el Bajo, y al haberse alejado de ese sector, tal vez ya no volvería a toparse con una edificación de esas características. Entendido esto, y en deliberaciones con Nadia, se le hizo evidente que esos edificios continuaban en pie por alguna razón que no podía ser ajena al partido único. Y si esto era así, tal vez descender por uno de ellos no era una buena idea. Al mismo tiempo que esto ocupaba su mente, la situación en la pensión venía cambiando considerablemente. Su determinación en intentar combatir el Estado, si bien se mantenía en el más estricto secreto, había despertado un cierto espíritu en el ambiente, y dos de las chicas que trabajaban para la chilena le habían manifestado su deseo de irse con él cuando viniera por Zoe. Esto, lejos de disgustar a Nadia, pareció enorgullecerla, como si íntimamente sintiera que había hecho bien las cosas con ellas, lo cual también terminó acercándola más a Juan, pues de un tiempo a esta parte él ya había comenzado a justificar sus actividades y acciones, pues en su interior sentía que, seguramente todo aquello que Nadia debía hacer o había hecho era, al igual que en su caso, para mantenerse con vida. La niña, por su parte, se adaptaba velozmente a los cambios y a cada momento demostraba una inteligencia superlativa para su edad, quizás fruto de haberse visto obligada a crecer tan de golpe. La chilena, en cambio, y aún a pesar suyo, evidenciaba en cada gesto lo difícil que le sería la partida de Juan. Como una noche cuando, sacándose uno de sus anillos y dándoselo, le escribió en un papel, pues debido al temor por los micrófonos de blanco fijo, había muchas cosas que sólo podían comunicarse por este medio. Esto no es para vos, es para mí. Tiene mi nombre grabado en su interior. Cuando vos te vayas, la incertidumbre sobre tu vida o tu muerte me volvería loca. Así que, mientras nadie venga a preguntarme por qué vos tenías este anillo, sabré que estás vivo. Y por más que procuraba mantenerse de buen ánimo y semblante, no lograba disimular la pena que la pronta ausencia le provocaba. No se me ocurrió a mí, me lo enseñó otra chica, decía la indigente mientras le explicaba a Juan su artilugio. De estos caños flexibles de electricidad hay un montón por todos lados. Los podés sacar de las demoliciones o de los edificios que se están cayendo solos, que también hay mucho, sobre todo por la zona de Lezama, San Telmo. Más allá no vayas porque es muy peligroso, mucha agua. Bueno, esta botella que tiene atada acá hace de flotador, mirá. Y le enseñaba el caño con una botella de gaseosa atada firmemente a un extremo. Esto queda fuera del agua, en la superficie. Si vos lo ves parece basura flotando. La otra punta del caño la metes en la boca y respirás. Lo más difícil es no ahogarte con la saliva, porque si el recorrido es muy largo se te empieza a juntar mucha saliva en la boca. Por lo demás es practiquísimo. Y agregó. Ah, a esto le tenés que sumar el peso. Yo me hice este cinturón de escombros, ¿ves? Se lo enseñó. Con esto no flotás y podés caminar por el fondo. En esta zona que el agua tiene 2 metros y piquito, es re práctico. Mirá qué bueno que está, comentaba Juan sorprendido por su ingenio. Yo pensé que nadaban. No, lo que pasa es que si nadás te ven. Y si te ven te tiran. Vos podés nadar por abajo del agua y ser casi invisible, pero en algún momento tenés que salir a tomar aire. Y ahí nunca sabés qué te vas a encontrar. Y ellos tienen orden de disparar a todo lo que se mueva. Claro, entiendo. Acá para sobrevivir tenés que ser lo más invisible posible. Nosotros nos movemos en la noche. De día es muy complicado. Hay gente que jamás sale del edificio que tomaron. Hasta que lo sacan o los matan. O lo sacan muerto. Para mí la mejor manera de mantenerte vivo es moviéndote. Si te estableces demasiado tiempo en algún lugar, terminás muerto. ¿Y vos nunca intentaste unirte con otros? ¿Moverte en grupo? Es que eso también es jodido. Yo no sé cómo hacen, pero estos milicos de mierda enseguida se dan cuenta cuando la gente empieza a juntarse o a moverse en grupo y los cagan a bombazo. ¿Sí?
Sí, igual algunos vándalos se juntan para hacer quilombo. Cada tanto se juntan algunas pandillas que se mueven libremente por un tiempo, saqueando lo poco que tenemos o podemos conseguir. Pero hasta ahora siempre duran un poco. Ahora mismo hay creo que 3 pandillas más al norte, que hace como un año que están funcionando. Pero en cualquier momento las limpian también. Ya duraron mucho. Parece que tenés muy claro cómo sobrevivir en esta ciudad. Vos podrías ser muy útil en el grupo que quiero formar. La chica lo miró con una sonrisa, como sobrándolo. Pero no era eso. Era su forma de pensar. Vos tenés que estar muy en pedo para querer venir acá a hacer una revolución. No, yo creo que toda esta gente está esperando algo para saltarle a la yugular al poder. Y si yo puedo canalizar ese algo, el partido único no va a poder pararnos. Ojalá. Eso sí que sería lindo, pero... Terminó con un gesto que pretendió concluir la frase. Mira, te voy a decir lo mismo que le digo a todas las chicas. Cuando yo venga, voy a necesitar gente. Si querés sumarte, atá un trapo a la ventana del edificio donde estés parando, que yo te voy a encontrar. Lo voy a pensar. Respondió escueta, sin abandonar esa indefinible sonrisa. Pensalo. Vos serías verdaderamente muy útil en mi grupo. Ese viernes camino al trabajo, cuando el colectivo en que viajaba fue detenido por un control del GSSA, todo cambió dramáticamente. Para su terrible sorpresa, quien estaba a cargo de ese puesto no era otro que David. Al verlo, Juan lo reconoció de inmediato, más allá de los oscurísimos anteojos negros que todos ellos usaban, y no pudo disimular un sobresalto que lo hubiera puesto en evidencia si alguien estuviera reparando en él en ese momento. Pero debido a que se había sentado en el fondo del coche, tuvo un largo rato para serenarse hasta que llegó a él. Juan en ningún momento lo miró directamente a la cara, y David pareció no percatarse en absoluto de su identidad. Sin embargo, cuando preguntó por su DNI y Juan se vio obligado a responderle que lo estaba tramitando por haberlo perdido, se mostró alertado por el timbre de su voz. Juan lo notó de inmediato, no porque David lo hubiera hecho evidente, sino porque su olfato de cazador estaba entrenado para ello. Y cuando éste descendió del micro con su pasaporte en la mano sin darle ninguna explicación, Juan supo que su suerte había terminado. Solo atinó a sacar disimuladamente la 9 milímetros de su pequeño bolso, destrabarla e introducirla en el bolsillo de la campera verde que llevaba en la mano. Cuando David volvió a asomarse por el otro extremo del corredor y, con un gesto, lo llamó. La primera acción de Juan al ponerse de pie fue mirar a su alrededor para considerar una posibilidad de fuga segura. Pero 3 GSSA con ametralladoras y 2 autos de seguridad lo disuadieron por completo. Luego, seguro que sería cachado, pretendió deshacerse de su arma dejando la campera en algún lugar, pero la atenta mirada de David no le dio un instante de distracción que pudiera aprovechar, y solo pudo acceder al mandato, sin chances de ninguna otra cosa. Cuando descendió del colectivo, éste recibió la orden de partir, y así lo hizo. Juan, sin ser registrado aún, fue conducido hacia uno de los autos donde, utilizando la tapa de baúl a modo de escritorio, se encontraban su pasaporte y una pequeña MNC abierta conectada a algunos aditamentos de control, como así también una planilla en blanco, un anotador y un bolígrafo plateado. ¿Cuál es el problema?, se atrevió a preguntar mientras su mano izquierda sostenía la campera con la pistola de modo tal que le permitiera una rápida acción de fuego. David, sin mirarlo siquiera, le respondió acercando a él un pequeño lector para que apoyara sobre él su pulgar. Evidentemente aún no sabía quién era o de dónde lo conocía, pero estaba seguro que no era Milton Nicolás Castellano. Juan supo que estaba acorralado. Si su huella dactilar era leída por la máquina, todo terminaría, así que hizo lo único que podía. Acercó su mano como si fuera a hacer caso omiso, pero en vez de eso, tomó el bolígrafo y escribió: si yo apoyo mi dedo ahí,
No voy a ser el único que muera acá hoy, David. Este lo miró profundamente, y más allá de sus lentes negros, Juan pudo notar el momento exacto en el cual lo reconoció. Después, sin esgrimir el mínimo gesto, tomó el bolígrafo y escribió: No tenés oportunidad, Juan Farrell. A lo cual éste respondió: Yo ya estoy muerto. El tema es si vos también querés morir. David pareció sopesar el asunto profundamente. Sabía que si Juan estaba armado, la primera bala sería para él sin que pudiera evitarlo. También podía simular que lo dejaba ir y al darle la espalda dar la voz de alto y pegarle 2 tiros. Sin embargo, solo escribió: Todos estamos muertos, pero aún no lo sabemos. Después deslizó el pasaporte sobre el baúl acercándoselo. Puede proseguir, concluyó escueto, a lo cual Juan tomó el documento y se alejó lentamente. Adolfo Alsina y Avenida Costanera, dijo al zambullirse en el taxi para salir cuanto antes de allí. Muy bien. Recibió la orden el chofer y luego de un momento continuó. ¿Te pararon en el control? Sí, es decir, pararon el colectivo y a mí me bajaron. Trató de responder con absoluta naturalidad, pues, bien sabía él, muchos en este gremio eran servicios de inteligencia. ¿Te bajaron y te dejaron ir? La sacaste re barata. Reflexionó el hombre sin distraer su vista del tránsito. Me bajaron porque no tengo documento, solo un pasaporte. Entonces, por eso, cuando comprobaron que estaba todo bien, me soltaron. ¿Qué, no sos de acá? Hablaba casi inercialmente, como si no pensara mucho sus palabras y hablara por hablar. Sí, soy, pero viajé mucho. Voy a desviar por directorio porque acá adelante está todo cortado por obra. No hay problema. Solo te pido que hagas lo más rápido posible porque si no pierdo el día en el laburo. Y sí, es un garrón esto de los controles, ¿no? Preguntó y, por primera vez, lo miró a través del espejo. Es un garrón necesario. Hay mucho hijo de puta dando vuelta. No se puede confiar en nadie. Respondió él, sosteniéndole la mirada con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Sí, ya sé, yo digo porque todos los días, todos los días. Llega un momento que rompe las pelotas. Sobre todo cuando vas a laburar. Mirá vos, por ejemplo. Si perdés el día, ¿quién te lo paga? En el laburo son bastante contemplativos con estas cosas. Lo que pasa es que yo laburo en demolición y si no estoy ahí cuando sale el gomón, cagaste. Ah, ¿vas al obrador? Sí. Porque para entrar tengo que girar a la izquierda y pegar la vuelta por el costado. No, vos déjame enfrente, yo cruzo. Bueno. Aceptó, casi aliviado por evitar una maniobra contravencional. Mira, ve lo que te digo. Allá hay otro control. Continuó, señalando con un movimiento de cabeza el puesto hacia el cual se dirigían. A ver si zafamos. Al llegar a él desaceleró hasta paso de hombre, y con una inmensa sonrisa en su rostro, saludó al militar que lo miraba seriamente, haciendo el movimiento de siga con la mano. Yo entiendo que sea necesario, pero a nosotros nos jode bastante el laburo. Te levanté a vos en el otro retén y mira, ¿cuánto hicimos? 6, 7 cuadras y ya hay otro. Me parece que se zarpan un poco. Es que, según escuché el otro día en la tele, eso lo hacen para sorprender a los que evitan las avenidas. A mí me levantaste en la avenida, pero después desviamos por obra, supongo que será por eso. Seguro que si hubiéramos podido seguir por la avenida no encontrábamos otro puesto hasta 20 cuadras más abajo, No, sí, ya sé. respondió condescendiente. Pero igual rompe las bolas. Cuando llegó al trabajo ese día su ánimo estaba por el suelo. Ahora que David sabía no solo su nombre clandestino, sino también dónde vivía, continuar usando esa identidad era un riesgo demasiado grande. Para mal de peores, aún no había delineado un plan alternativo, y las demoliciones que estaban llevando a cabo estaban sobre la calle Riobamba y se alejaban cada vez más de Avenida de Mayo. Cuando subió al Gomón esa mañana, su intranquilidad era evidente. Tenía la ciega certeza que David quedaría al descubierto en su ayuda e irían por él antes de terminar el día laboral. Si los cazadores ya en su momento estaban sujetos a fuertes regulaciones que limitaban su margen de acción independiente, ¿cuántos más lo estarían los agentes del GSSA?
Quizá por eso, al subir al vehículo esa mañana, se sentó atrás, en la parte más alejada, como reflejo inconsciente de una decisión que aún no sabía que ya había tomado. Y cuando el gomón giró en los escombros de Avenida Rivadavia para entrar en Ayacucho, al ver, a 500 metros de distancia, el edificio de la inmobiliaria, último ND que había dejado atrás 4 semanas antes, inclinó su cuerpo siguiendo la inercia de la curva y, apretando fuertemente la mochila con las 4 viandas contra su pecho, se dejó caer a las inmundas aguas. Nadó por debajo de la superficie todo cuanto pudo, y tal vez un poco más, y cuando finalmente debió salir a tomar aire, aprovechó a mirar si habían notado su caída. La ausencia del transporte le indicaba que no. Sin embargo, no podría nadar los 450 metros que le faltaban para alcanzar su objetivo, antes que ellos recorrieran los 300 metros que le restaban para llegar al edificio que demorían en la esquina de las calles Riobamba y Sarmiento, notaran su ausencia y volvieran por él. Así volvió a inhalar profundamente y a sumergirse para continuar lo más que pudiera. Por fortuna la leve corriente lo ayudaba con un impulso extra, pero así y todo, el nado nunca había sido su fuerte, y aquello que el agua ganaba con su involuntario fluir, él lo restaba con su desprolijo pataleo. Al llegar al Congreso, aprovechó la pila de escombros que se elevaba por casi 10 metros sobre el agua, que había quedado donde antes se erigía el mítico molino, para recobrar fuerzas. Al salir a la superficie para ocultarse entre las ruinas, sintió el frío calarlo hasta los huesos. Estaba empapado y, aunque hacía más de un mes que había llegado la primavera, aún hacía frío en Buenos Aires. Tuvo que volver a sumergirse, pues era la única manera de contrarrestar el temblor de su cuerpo, y al hacerlo, pudo espiar cómo el gomón, ya sin la cuadrilla, volvía lentamente sobre los pasos de su recorrido buscándolo. Evidentemente no sabían en qué lugar había caído, y esto haría que ellos continuaran su estéril búsqueda hasta el origen de su partida, antes de dar la voz de alerta a la jefatura y realizar un rastrillaje exhaustivo. Esto no era porque le dieran valor a una vida humana tan prescindible como la de un obrero de la demolición, sino porque toda aquella persona que desaparecía de forma inesperada, más aún en una zona tan caliente como esta, era irreductiblemente considerada, en primera instancia, como desertor, y sólo podría ser librado de esa sospecha de forma absoluta si se encontraba su cadáver. Si él, en efecto, hubiera caído accidentalmente del bote, y la prefectura, al volver sobre sus pasos, lo encontrara flotando en el agua, nada lo salvaría de una serie de exhaustivos interrogatorios que buscarían descartar el hecho de un intento frustrado de paso a la clandestinidad. Así, cuando la embarcación se alejó lo suficiente, volvió al nado sabiendo que no debía descuidarse en su cautela, pues los patrullajes de la prefectura y los cascos azules eran constantes, y que el gomón que lo transportaba hubiera ido en dirección contraria, no era garantía que otro no le saldría al encuentro más adelante. ¿Qué mirás vos?, le dijo a una rata grande como un gato que lo contemplaba de frente, a unos metros de distancia, agazapada como él en una pila de escombros de la calle Mitre entre Paraná y Uruguay. No me vas a saltar encima, hija de puta, ¿eh? La alimaña lo miraba fijamente, quizás pensando exactamente lo mismo que Juan. Pensar que si nos cruzamos en unos días, seguro tendré que hacerte mierda para comerte. Aunque bueno, por ahí lo que vos querés es comerme a mí acá mismo. El sonido de un motor lo llevó a encogerse aún más y distraer su mirada hacia la esquina. Un gomón de prefectura pasó lentamente, sin dudas buscándolo, pero se alejó en la dirección contraria a la cual él se encontraba. Cuando sus ojos volvieron al roedor, éste se hallaba aún mirándolo fijamente, sin dejar de oler el aire a cada rato. A esos hijos de puta tendrían que comerse ustedes. ¿No querés unirte a mi grupo revolucionario? Podés llamar a tus amigas y armamos un grupo copado. Seguro que son más ustedes que nosotros en esta ciudad. Con una flauta como la de Hamelin, ¿sabes qué quilombo que haríamos? La rata dio 2 saltos y se zambulló en el agua. Juan
Luego de un respingo, la vio alejarse nadando. Capaz que le gustó la idea y va a buscar a sus amigas, comentó para sí, aunque en voz alta. O por ahí le gusté yo y las va a buscar para comerme a mí. Después miró a su alrededor, siempre tratando de hacer el menor movimiento posible. Tanta basura y no hay un puto pedazo de caño de luz acá. La mierda, qué duro que va a ser esto. 200 metros, me quedan como 200 metros hasta la inmobiliaria. Y hay 1, 2, 3, 4, contó. Sí, creo que 4 pilas de escombros, aunque pueden ser 5. La puta madre, me estoy cagando de frío. Si espero la noche va a ser peor, voy a tener que seguir nadando. Por ahí en los otros escombros hay caños y ya puedo sumergirme para seguir más tranquilo. Otra rata, tan o más grande que la anterior, pasó nadando a casi 2 metros de él. ¡Ah, qué bicho de mierda, por favor! ¿Cómo puede haber tanto? Miró hacia la otra pila de escombros con resignación. Y bueno, ya estoy acá. A ver si era cierto que se podía. Después de haber llegado a la inmobiliaria y haber recorrido parte de su interior, intentado secar su ropa, aunque mal no fuera escurriéndola, y palanqueado la puerta de un ascensor sin lograr abrirla, la sensación de haber caído en una trampa conceptual de la cual ya no podía escapar lo azoró. La sospecha sobre que esos edificios permanecieran en pie por algún extraño designio del Estado se había incrementado al enterarse, unos pocos días antes, que los genios marketineros de la nación estaban evaluando mantener en pie algunos edificios históricos de la Avenida de Mayo para, merced al apuntalamiento de sus bases y la construcción de pequeños islotes en torno de ellos, fomentar el turismo. Los edificios en cuestión eran el Hotel Castelar, el Teatro Avenida, el Palacio Barolo y la Inmobiliaria, todos ubicados en línea recta hacia el bajo y a una distancia entre sí de 100 metros, mientras que, llamativamente, se evaluaba demoler edificios tan históricos como los anteriores, ubicados sobre la mano de enfrente, como será el caso del ex Hotel Majestic, el edificio del ex Diario Crítica o el Hotel Chile, pensando solo en dejar de pie de ese lado el Café Los 36 Billares para convertirlo en un resto-bar para turistas. Y, más allá de la enorme sarta de boludeces con las cuales adornaron el anuncio, esta estrategia publicitaria solo parecía la excusa perfecta para ocultar a la opinión pública las verdaderas razones de su no demolición. Por supuesto, esto era solo una sospecha, hasta que, al llegarse hasta el cuarto de ascensores en el último piso, sus dudas se convirtieron en certezas. Los motores y rondanas habían sido removidas, dejando en el lugar un enorme hueco protegido por una malla metálica, y al asomar la cabeza por él, pudo apreciar una fuerte brisa que subía y un tenue ronroneo como de motor eléctrico que venía del fondo. Además de esto, no era menor el hecho que faltaran los vidrios de todo el piso, permitiendo que una gran masa de aire se moviera libremente por todo el lugar. Si estos túneles verticales habían sido convertidos, como a pruebas vistas podía comprobarse, en ductos de ventilación, era más que evidente que el partido único debía estar detrás de aquello. Nunca un grupo subversivo clandestino podría realizar tamaña acción a espaldas de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, si había un túnel seco debajo de aquella ciudad inundada, estaba siendo utilizado por el Estado Nacional y no por los rockers. Así, no solo sus esperanzas de huir por allí se desvanecían, sino también las de encontrar una fuerza organizada con la cual poder enfrentar al sistema. Sin embargo, sus problemas más inmediatos no le permitían la inmovilidad de la desazón. Era más que evidente que la prefectura, en su operativo de rastrillaje para encontrar al posible desertor en que se había convertido, recalaría allí y debía encontrar rápidamente una forma de sortear ese asedio. Después de todo, no podía tomarlo por sorpresa este hecho,
ya que era algo que él sospechaba fuertemente desde hacía algún tiempo. Imposibilitado de salir en procura de una guarida, la obviedad del escondite se le presentó por su peso propio. Si aquel sitio era un reducto del Estado y aquella toma de aire propiedad del Partido Único, su mejor opción sería entrar en él y esconderse allí hasta que dejaran de buscarlo. Y así lo hizo. ¡Limpio! Escuchó fuerte y claro, despertándolo como si estuviera a su lado. Pero tras el primer sobresalto que le heló la sangre agazapándolo en ese hueco de ascensor, se tranquilizó. Del otro lado del MNC se escuchó una respuesta igual de escueta. La zona se encuentra despejada, volvió a decir el soldado que, por el marcadísimo tono español, seguramente era un casco azul. Ah, sí, ya os he dicho yo, Comentó otro soldado. que aquí no hay nadie. Ese tío ha de haber caído al agua y bien ahogado ha de estar. Yo no sé para qué coño perdemos tiempo buscándolo. ¿Cuánto puede durar aquí? Mira, todo esto, agua, mugres, porquerías. Hay que seguir los protocolos, ¿vale? Yo ya quiero que me reasignen. ¿Has oído tú que van a enviar fuerza a Brasil? Ese sí es un país cojonudo, no como esta puñetera Sudaca. Que Brasil también es sudaca, ¿eh? Sí, pero no me puedes comparar tu Brasil con esta mierda que ni playas tiene. Apúntate. Si pides traspaso, quizá te lo den. Con mi suerte, me envían al Amazonas y no veo ni una puta tía. Solo mosquitos y micos. Yo he escuchado por ahí que se está planeando un desembarco a gran escala en América Latina, por el Atlántico y el Pacífico simultáneamente. Por ahí tienes más sitios para elegir. No sé para qué gastan recursos con estos macacos. Bien podrían hacer como en África y que se maten entre ellos. A ver cuánto hace que no oyes tú nada de inmigrantes africanos en Europa. Oye, tío, ¿qué te estás pasando? Mi abuela era argentina, y si no hubiese emigrado a España con una de sus crisis, yo no estaría aquí. ¿A qué me jodes? Que no, estoy hablando en serio. Pero si tú no tienes cara de latino, joder. Que eres más español que España. Sí, es que mi abuela a su vez era descendiente de españoles, pero que ella era argentina, como sus padres y sus abuelos. Vale, vale. A ver si te enteras, tío. Ella era española. Vino aquí a poblar este continente mierda para la corona, pero nada más. Si no hubiera venido, se habría quedado en España y tú habrías nacido igual. Así que no me jodas. Los americanos, a dar por culo. Que si se comieran entre ellos, nosotros estaríamos mucho mejor. Cuando entró en ese conducto vertical 3 días atrás, estaba seguro que tarde o temprano lograría ver, desde detrás de las rejas que protegían las astas del lento, monótono y gigantesco ventilador, para qué era utilizado aquel enorme túnel perfectamente seco e iluminado que corría por debajo de la ciudad, escondido a los ojos de los hombres. Sin embargo, los pequeños micros eléctricos que veía pasar esporádicamente jamás le dieron la chance de espiar su contenido. Evidentemente se trataba de personas y, seguramente, serían militares, pero el hecho que no estuvieran pintados de verde o camuflados lo invitaba a pensar en contrario. Es verdad que aquí abajo y vedado a la opinión pública no había necesidad de identificar micros del ejército con los colores característicos de estos, pero también es cierto que la boludez del hombre al portar un arma y vestir un uniforme se multiplica al extremo, llevando al egocéntrico narcisismo fálico del poder militar a la necesidad de manifestarlo en formas extremadamente hedonistas. También pensó en otro momento que podían ser detenidos necesitados de permanecer ocultos a los ojos del público en general, como cazadores clandestinos capturados que necesitaban mantenerse anónimos para poder continuar alimentando las falsas filas de un grupo sedicioso, o ellos de las superpobladas cárceles siendo transferidos a otros destinos, o incluso rockers, si es que estos existían en verdad, siendo transportados secretamente hasta el portaaviones de los cascos azules para ser, desde allí, derivados a algún centro clandestino de detención. Sin embargo, si esto fuera así, la pelotuda necesidad organizativa estatal forzaría la identificación de dichos micros con algún logo penitenciario o de algún grupo por el estilo, y estos eran absolutamente blancos,
solo atravesados por una larga franja naranja de 10 centímetros de espesor que surcaba su carrocería justo debajo de la hilera de ventanillas polarizadas y sin inscripciones de ningún tipo. Y si bien en algún momento tuvo la tentación de buscar la forma de ingresar a ese túnel para ver dónde conducía o quién lo estaba utilizando, su sentido común primó sobre su curiosidad, haciéndole comprender lo insensato de intentar algo así en aquellas circunstancias. Más allá de esto, después del segundo día, su preocupación se tornó un tanto más material, ya que la comida que intentaba racionalizar para que le durara una semana se echó a perder. Evidentemente, las fuerzas del Estado, previendo que este alimento pudiera ser utilizado con fines ajenos a los por ellos dispuestos, las habían diseñado o intervenido para que no sirvieran de sustento por más tiempo del estrictamente necesario. Así, la tercera jornada de su estadía allí fue de ayuno absoluto, y por lo tanto, su pronta salida al exterior se hacía inevitable, aun cuando él supiera fehacientemente que todavía estarían buscándolo, pues las tareas de rastrillaje se daban por concluidas indefectiblemente a los 5 días de iniciadas. ¿Qué querés vos acá? Increpó un indigente, fierro en mano, al encontrarlo sobre una pila de escombros en la que éste recaló. Yo estaba acá, respondió él sin dejarse intimidar, pero muy consciente del peligro. ¿Qué querés vos acá? ¿Dónde está mi jaula? Preguntó amenazante mientras miraba en una dirección determinada. ¿Qué jaula? ¿De qué habla? ¡Quédate quieto ahí vos! Continuó, levantando el fierro mientras se acercaba con cautela al lugar hacia el cual miraba. No tenía pensado moverme, respondió él, que continuaba sentado en actitud relajada. ¡Buscate tu propia comida, hijo de una gran puta! Reflexionó el hombre, más para sí que para él, mientras tomaba un grueso cable y tirando de él, extraía 2 jaulas para ratas vacías. ¡Mierda! Exclamó con furia. ¡Bichos de mierda! Luego lo miró sin soltar en ningún momento el fierro que usaba como arma. No habrá sido vos, ¿no? Interrogó con suma desconfianza. ¿Yo qué? Preguntó Juan, aún sabiendo a qué se refería. Estás muy tranquilo sentado ahí, pasa un muerto de hambre. No te creas. No hay nada más lejano de mí en este momento que la tranquilidad. El hombre, por primera vez, pareció contemplarlo como algo más que una amenaza y reconoció su ropa. Vos no sos de acá. Comprendió. Con razón no tenés hambre. ¿Qué haces acá? Tendría que matarte a fierrazo, hijo de puta. Yo ahora soy de acá. Me escapé. Y no soy un hijo de puta. ¿De qué te escapaste? De la ciudad seca. Nadie se escapa de la ciudad seca. De acá es de donde hay que escapar. Por eso vine. Voy a ayudarlos a escapar de acá. El hombre lo miró con una desconfianza mayor a la cual tenía cuando pensó que le había robado la comida. Yo, lo único que te digo es que si tocas mis trampas te rompo la cabeza a fierrazo. Voy a formar un ejército para desestabilizar el poder central, continuó Juan, sin prestar atención a sus dichos. Si te interesa, estoy reclutando gente. Acá no hay gente. La gente está allá, por la ciudad seca. Acá hay muertos de hambre. Los muertos de hambre solo luchamos por la comida. Y vos no me podés dar de comer a mí. Si nos juntamos, intentó, pero el hombre lo interrumpió. Todavía tenés la panza llena, vos. Te crees que tenés hambre, pero no tenés ni puta idea. ¿Hace cuánto que no comés? ¿Un día? ¿2? Todavía te duelen las tripas. Cuando dejan de doler te empieza el hambre de verdad. Y cuando ese hambre empiece, solo vas a poder pensar en comer. Allá está la comida que acá no tenemos. Luchemos por eso primero, que lo demás se va a dar solo. El hombre lo miró con gravedad y, por primera vez, cesó en su actitud amenazante. En 2 días más, vos vas a estar muerto. Acá hay 2 formas de morir.
O morís de verdad y te comen la rata, o moría eso que sos y te convertí en un muerto de hambre como nosotros. De cualquiera de las dos maneras vas a estar muerto. Y los muertos no luchamos. El artilugio diseñado por aquella indigente que conoció tiempo atrás para desplazarse bajo el agua le fue de suma utilidad a la hora de abandonar aquel edificio hacia un refugio un tanto más seguro. Si bien caminar por el fondo era harto difícil por la tendencia natural del cuerpo a flotar, rápidamente recordó que debía hacerse de unos cascotes a modo de lastre para facilitar la tarea. Su idea era avanzar por la calle Uruguay hasta alejarse lo más posible de las obras de demolición, y calculaba él que, al llegar a la altura de la avenida Córdoba, ya podría emerger y buscar algún edificio más o menos seguro donde comenzar a ganar adeptos para su causa. En teoría, desplazarse 9 cuadras caminando bajo el agua parecía más sencillo que hacerlo a nado. Sin embargo, las aguas de la ciudad vieja eran inmundas, no solo por los desperdicios arrojados desde la zona urbana, sino también por los propios desperdicios abandonados cuando hubo que dejar el lugar. Además, a esto había que sumarle el lastre para no salir a frote, el frío del agua, los sedimentos y obstáculos, la limitada ración de aire que entraba por el tubo flexible y la escasa visibilidad. Evidentemente, el sistema había sido diseñado para cruzar de un edificio a otro y no para realizar largas travesías. Pero, dado las circunstancias, salir a la superficie o intentar escapar a nado era prácticamente un suicidio. Más allá de esto y su propia situación, otra cosa que lo preocupaba mucho era Zoe y la chilena. Su precipitada fuga había echado por tierra la estrategia diseñada para liberarlas de cualquier sospecha, y si ella no lograba encontrar apoyo en sus contactos, la estaría pasando realmente mal. Estaba seguro que, al no haber cumplido con el ritual pautado del llamado por MNC en aquella mañana de su vida, la chilena habría comprendido que algo imprevisto sucedió, llevándola a improvisar una excusa para cubrirse ante las autoridades. Sin embargo, esto no lograba dejarlo totalmente tranquilo y, sin dudas, una de sus primeras acciones desde la resistencia iba a ser ir por la niña. Y aunque sabía muy bien que esa situación sería harto complicada, no estaba dispuesto a desistir de ella. Cuando llegó al cruce con Avenida Corrientes, una lancha de prefectura pasó por sobre él, inundando el tubo por el cual respiraba. Casi sin aire de reserva en sus pulmones, debió soltar el lastre atado a su cintura y nadar hacia el edificio más cercano para llegar a la superficie guarecido, al menos, por algún mobiliario. Por suerte para él, al emerger, lo hizo detrás de una marquesina, quedando completamente oculto entre ésta y la pared del frente, y desde allí pudo escuchar mucho más claramente los motores de las distintas embarcaciones que, sin dudas, lo buscaban. Evidentemente habían ampliado el radio a examinar y estaban pesquisando edificio por edificio. Probablemente ya habrían encontrado las viandas que abandonó a la deriva, y es muy posible que estos hombres lo consideraran muerto, por lo cual solo lo estarían buscando por cumplir con el tácito protocolo. Pero esto no debía engañarlo con una falsa sensación de seguridad. Aún distaba mucho de estar a salvo, y su salvaguardo dependía mayormente de volver a su refugio subacuático y continuar andando hasta el lugar más alejado posible. En un par de días, el rastrillaje pasaría a la historia, y él sería, a los ojos del Estado, otro escuálido e inofensivo indigente, abandonado a su suerte en la ciudad vieja.